Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva emisión más de los 9 Viernes Hispanistas. Este es el número 5, no hay quinto malo, decimos en Hispanoamérica. Y es para mí un tremendo honor darles la bienvenida cordial desde San Marcos del Caribe, en mi canal, El Caribe Real. Y para el día de hoy tengo, como ustedes saben, un invitado muy, muy especial, una personalidad, un carácter, un hombre inspirador, un hombre realmente, un caballero, que me complace muchísimo recibir en esta tarde. Hoy recordemos que estamos celebrando los católicos la fiesta de San Juan Crisóstomo y recordamos esta fecha también porque un 13 de septiembre de 1504 en España los Reyes Católicos publican una real cédula disponiendo la erección de la Real Capilla de Granada. Imagínense ustedes, tan importante esa Capilla de Granada. De igual manera, esta fecha, 13 de septiembre de 1961, se anuncia el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, reyes de España, entre 1975 y 2014. El 13 de septiembre de 1688, María Luisa Gabriela de Saboya, reina española, nace. Una fecha como hoy, también mucho más acá en el tiempo, en el siglo XX, el gran cantautor Luis Eduardo Aute hubiese cumplido a día de hoy 81 años. Recordemos que Aute nació en Manila, en Filipinas, antiguo miembro del Imperio Español. Aute nació en 1943, ese grandísimo cantautor al que siempre recordaremos. Y en esta fecha, un 13 de septiembre, fallecieron en 1592 Michel de Montaigne, el escritor francés, uno de los grandes ensayistas de toda la historia. Y es una fecha, en una fecha como hoy también fallece nuestro rey Felipe II, hijo del gran emperador Carlos I de España y V de Alemania, y que fue rey de España Felipe II entre 1556 y un día como hoy, 13 de septiembre de 1598, ese gran rey que fue quien ideó el monasterio, el real sitio, el real monasterio de San Lorenzo del Escorial. Así que es una fecha histórica muy importante, muy querida, y eso seguro pues le llama mucho la atención a nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de nada más y de nada menos que don Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada. Don Álvaro, encantadísimo de tenerla aquí en los 9 Viernes Hispanistas, y de nuevo gracias por acoger la invitación. Un honor, encantado de estar con todos ustedes, y qué bonito que recuerde todas esas efemérides que de alguna manera nos hacen conocer nuestra identidad, nuestra realidad, nuestra esencia, el alma hispana, tan importante para conocer quiénes somos, ni más ni menos, como personas, como naciones y como una comunidad muy importante en el mundo, que es la familia hispanoamericana. Es importantísimo el poder reivindicar, conocer, poner en valor esta familia nuestra, que es pues importantísima en el mundo, porque al final el mundo pues se va a dividir en el mundo anglosajón, el mundo un poco asiático y África, y luego estamos nosotros, estamos la hispanidad, que somos probablemente pues en muchos aspectos lo más importantes, ¿no? Porque somos efectivamente los herederos directos de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de la civilización cristiana. Y eso es importantísimo para conocer el mundo como fue, como es y como será si nos unimos, si permanecemos unidos. Así es, ya lo escucharon ustedes en esta bienvenida, don Álvaro. Usted, permítame, le hago una pequeña presentación, un texto que ha sido publicado hoy en el periódico El Meridiano, que se edita en la ciudad de Montería, acá en el Caribe de Colombia, y he escrito para esta columna que sale todos los viernes lo siguiente, si usted me lo permite, la lectura para quienes no han tenido la oportunidad de conocerla. Don Álvaro es un español auténtico, un explorador, un aventurero en el mejor de los sentidos, un soñador, un realizador, un empresario, un héroe, un visionario,
Un ejemplo de hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí mismos por descubrir, conquistar, ampliar las fronteras del conocimiento de nosotros mismos como hispanos y como humanos. Un digno heredero de aquellas gloriosas generaciones que durante 3 siglos construyeron Hispanoamérica. Para dar una idea suya, don Álvaro es caballero de Licero del señorío de la ilustre villa Antigua Casa y Solar de Tejada, una institución jurídico-nobiliaria conformada por los descendientes de Sancho Fernández de Tejada, una figura histórica del siglo IX. Además, es caballero de la Hermandad de Isabel la Católica, capítulo de Puerto Rico, miembro del Explorers Club, fundado en Nueva York en 1904, de la Sociedad Geográfica Rusa, fundada en San Petersburgo en 1845, de la Real Liga Naval Española, fundada en 1900, y de la Real Academia de la Mar, fundada en 2005. Solo en las 3 últimas décadas, don Álvaro ha llevado a cabo 40 expediciones marítimas a bordo de embarcaciones pequeñas, tipo moto acuática. Mencionemos algunas de ellas. La Vuelta al Caribe, en homenaje al almirante español Blas de Lezo, hecha esta vuelta en 2013. La ruta Hong Kong-Tokio, en homenaje a su antepasado, el santo español San Francisco Javier, hecha en 2006. Formentera-Odessa, en homenaje al marino español José de Rivas, hecha en 2004. París-Londres, primera travesía del Canal de la Mancha en moto acuática, hecha en 2003. Roma-Nueva York, en homenaje al 5º centenario del 4º y último viaje de Cristóbal Colón a América, hecha en 2002. Esta mereció un premio Guinness. Don Álvaro es el tercer hijo de 6 hermanos del octavo conde de Ripalda, don Amalio de Marichalar y Bruguera, y de doña María de la Concepción Sáenz y Tejada y Fernández de Bobadilla. Nació en Pamplona, antiguo reino de Navarra, el día de San Marcos de 1961. Fue piloto de aviación y prestó servicio en el Ejército del Aire durante 2 años, pero un accidente de tráfico le obligó a abandonar su vocación de piloto de combate. Estudió Administración de Negocios en Florida, Estados Unidos. En su palmarés tiene la creación de varias e importantes empresas y actualmente se encuentra en una expedición alrededor del mundo a bordo de Numancia, la embarcación más pequeña de la historia. Con ella está celebrando los 500 años de la primera vuelta al mundo, culminada por el marino español Juan Sebastián Elcano en 1522 y que había sido iniciada en 1519 junto al marino portugués y español Fernando de Magallanes. La misión de don Álvaro es concienciar sobre el problema de los residuos plásticos en el mar, océanos, lagos y ríos. Eso es, en algunos aspectos, don Álvaro de Marichalar, es quien tenemos esta tarde como invitado. Don Álvaro, lo primero es celebrar, digamos, su papel decisorio en estos últimos días en cuanto a lo que hemos planeado en el mundo hispano como la celebración de los 500 años de la ciudad de Santa Marta. Recordemos que en 1525 un sevillano llamado Rodrigo de Bastidas se dio a final de julio por fundar la ciudad. Era el rey Carlos I de España, quinto de Alemania, y estas misiones de fundación de las ciudades estaban a cargo, digamos, del rey del momento. Entonces, don Rodrigo de Bastidas llega en 1525 y funda la ciudad. Es un evento importantísimo que vamos a celebrar, Dios mediante, el próximo año, con gran música y con gran ruido, la celebración, con bombos y platillos, como decimos, porque no es una fecha cualquiera. Y recordemos que ya hemos venido celebrando en Hispanoamérica los 500 años de Santo Domingo, los 500 años de La Habana, incluso los 500 años de San Juan de Puerto Rico, y ahora viene el turno para Santa Marta y dentro de unos años para Cartagena. Usted ha escrito un artículo muy interesante que tituló A la Fundación de Santa Marta, y ese artículo generó algo de, o mucho interés, pero algo de polémica también en Colombia, porque recordemos que hace unos días, pues el ministro de Cultura de Colombia quiso controvertir un poco la celebración de los 500 años de la Hispanidad. Y bueno, empecemos por ahí, don Álvaro. Si quiere, entonces, ¿qué opinión le merece usted, digamos, lo que está ocurriendo con esta divulgación de su artículo, que ahora me voy a dar la tarea en leerlo por fragmentos para que los que no lo conocen lo sepan? ¿Y cómo ve usted, digamos, que el gobierno de Colombia no quiera celebrar abiertamente, pues, un centenario como el quinto de una de las ciudades más importantes del Caribe, como lo es Santa Marta? Celebrarlo con la visión hispana.
Bueno, el gobierno de Colombia, igual que el de España o México o Argentina, antes, ahora no se sabe bien, pero de cualquier país de nuestra familia hispana, son gobiernos que están absolutamente, por desgracia, para nuestra identidad personal, insisto, y nacional como familia hispana, están mediatizados, están secuestrados por una imposición negro legendaria de la historia del mundo, donde el mundo anglosajón se ha pasado 400 años intentando pervertir la verdad histórica, sobre todo que afecta a la herencia de España. Y eso es muy peligroso, porque eso realmente representa el que no sepamos quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, y que estemos navegando por nuestra vida personal y colectiva ciegos. Cuando el ministro de Cultura de Colombia actual critica la celebración y conmemoración de los 500 años de la Fundación de Santa Marta, diciendo que se puede conmemorar pero no celebrar, porque no hay nada que celebrar, según dice este individuo, pues estamos asistiendo a un personaje que es el altavoz de todo un proceso de lavado de cerebro terrible que nos afecta a todos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, los hispanoamericanos, los miembros de la familia hispana, que nos sentimos todavía libres, ahí está la clave, que nos sentimos libres de conocer la verdad, y nos tenemos que revolucionar, nos tenemos que levantar y le tenemos que decir basta ya a este ministro y a quien se nos ponga por delante. ¿Por qué? Porque celebrar los 500 años de Santa Marta equivale a celebrar los 500 años de la Vuelta al Mundo, la primera, que también lo hicieron nuestros antepasados hace 502 años, ahora, en 1522, y son efemérides, son conmemoraciones, son gestas que nos llenan de identidad, que nos llenan de fuerza personal, que es exactamente lo que los políticos nos quieren sustraer. Entonces, tenemos que estar muy alertas, conocer nuestra historia real y saber por qué estos políticos nos intentan violentar en nuestra identidad para usurparnos la fuerza identitaria y, por ende, dominarnos lo más posible. Esa es la única, el único propósito, la única meta que tienen, ¿no? Pero es importante saberlo, porque si no sabemos eso, pues nos vamos ciegos, ¿no?, por la vida. Por eso es muy importante el, efectivamente, no solo celebrar, conmemorar, honrar a nuestros antepasados que crearon esa unión, esa fusión que logró España, que son los antepasados de todos nosotros. España es, no son, o sea, los españoles que llegaron a Santa Marta o a las Bahamas, mal llamadas, porque ya sabes que se llama Bajamar. Eso de Bahamas es un nombre moderno, ¿no?, inventado por los ingleses. Bajamar, o a cualquier lugar de Hispanoamérica, esos españoles que llegaron son los antepasados de todos y cada uno de los hispanoamericanos. España trajo mestizaje y cristianismo, y con eso hizo una fusión como nadie la ha hecho jamás en la historia de la humanidad. Y es tan potente la realización y el mensaje que por eso estos politiquillos de 3 al cuarto lo intentan descafeinar, desvirtuar para, insisto, usurparnos, robarnos, quitarnos nuestra propia identidad. Entonces, bueno, polémica la verdad es que muy poco, porque no hay polémica ninguna ante los argumentos que expuso este ministro de, dícese, Cultura,
pero en mi opinión la cultura es saber lo que hay, ¿no? Y este señor está demostrando que no sabe por dónde se mueve. Es importante, como digo, conocer nuestra historia, revolucionarse, levantarse y reclamar, defender con todo el honor, toda la libertad y todo el convencimiento la verdad histórica. Y eso es algo que realmente a las pruebas me remito de lo que vimos, de lo que podemos ver en Santa Marta o en cualquier ciudad de Hispanoamérica para saber lo que fue ese encuentro, esa fusión entre dos mundos que logró España, que no es más que, insisto, los antepasados de cada colombiano, boliviano, español, portugués, argentino, chileno, cubano o paraguayo, porque somos todos lo mismo. Entonces, eso creo que es importante que lo tengamos en el alma, que lo tengamos en la cabeza y que no nos dejemos hacer, porque llevan ya muchos siglos intentando desvirtuar lo que somos, robarnos, insisto, la identidad, que es lo peor que le pueden robar a un ser humano. El alma, el ser, el quién es. Y eso no podemos permitirlo. Por eso, y acabo, celebrar, no solo conmemorar, sino celebrar con todo el honor, con toda la fuerza y la alegría, la Fundación de Santa Marta, es una obligación identitaria de cada colombiano, pero también de cada boliviano, español, argentino, chileno, brasileño o cubano. Es una obligación. Y tenemos que parar a esta gente, por decirlo suave, que, insisto, nos intentan robar lo más íntimo, que es la propia identidad. Más claro, imposible. Se me ocurre a mí, don Álvaro, que lo que intentan hacer, digamos, es, perdóname la expresión, escupir sobre la tumba de los propios ancestros. Es decir, cada uno de nosotros tiene ancestros españoles, cada uno de nosotros tiene ancestros indígenas, africanos, pero si uno se va y el caso, digamos, puede uno compararlo, sería como si los habitantes de la península echaran tierra sobre sus antepasados romanos o griegos. Sería igual, es decir, ¿qué sentido lleva denegar, qué sentido lleva tratar de ocultar una de las sangres que llevas en las venas, sino odiarte a ti mismo, sino impedir que conozcas un poco tu propia grandeza, para impedir así que construyas o que vuelvas a ella, ¿no? Es decir, totalmente. Un poco lo que a mí con los amigos o con la gente que suele controvertir las tesis hispanas o hispánicas, es que bueno, pero lo hacen siempre en español y con apellidos españoles, ¿no? Es como si les pregunto yo, bueno, ¿qué apellido llevas tú y cómo? Entonces estás criticando y cuestionando a tus propios antepasados. ¿Esto no podría configurarse como un asunto realmente peligroso? ¿Usted qué cree, don Álvaro? Digamos, señalar el mal en las propias venas de uno no es coartarse sus propias alas. Efectivamente, bueno, es que es el ataque que ha habido contra la familia hispana es efectivamente muy premeditado, ¿no? Es un ataque desde hace siglos, desde hace mucho tiempo. Nos han desunido. Date cuenta que España, nuestra familia hispana, pues éramos un país continental, bicontinental, tricontinental, bueno, 4 continental, porque al final estábamos en toda América, en toda Europa, en buena parte de África y Asia. Pero llegando al sitio donde estábamos más presentes, que era el continente americano, bueno, España era un país, no era un sistema colonial. España jamás tuvo colonias, era un país, era un reino que reinaba desde Alaska hasta Tierra del Fuego. O sea, estamos hablando de un lugar de toda América, prácticamente todo el continente América, el norte, el centro y el sur, con un idioma igual, con una religión idéntica, con una ley común, sin aranceles,
con una fuerza cultural, económica alucinante, un país donde había habido guerras durante siglos, hubo 300 años de paz, de concordia, de unión, de ley, de armonía, de progreso, por supuesto, con todas las excepciones que en cualquier sistema hay, pero absolutamente positiva la herencia, no hay más que viajar. Viajando se ve, viajando por México, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela o Cuba, pues se ve lo que somos, ¿no? Porque lo que hemos sido, seguimos siéndolo. Entonces, claro, eso levantó muchísima envidia, muchísimo recelo en un mundo, sobre todo protestante, anglosajón, que veía con muy malos ojos ese poder tan importante de España, de las Españas. Y por eso, como no podían ganarnos con honor en la mar, ni en tierra tampoco, nos intentaron usurpar el honor, intentar derrotar con la propaganda. Esa es la leyenda negra. El esparcir lo que hoy dicen fake news, noticias falsas, pero durante 400 años, sin parar. Bueno, pues eso, claro, efectivamente hizo mella, lograron crear esos movimientos independentistas que desembocaron en la fragmentación, en la balcanización de un país que se llamaba España. Y el resultado es lo que vemos hoy. Varios países, muchas veces con pocas posibilidades de sobrevivir por muchas circunstancias, que no solo se enfrentaron contra la madre patria, contra ellos mismos al final, que es una guerra civil, ¿no? Una guerra contra ti mismo, sino que además, como podía haber ciertas similitudes entre ellos, esos poderes anglosajones los enfrentaron entre ellos, ya independientes, como sabemos muy bien, ¿no? Y hubo guerras de todo tipo, ¿no? Pues entre Perú y Ecuador, y entre Chile, o entre Paraguay, en fin, todo el tiempo, durante muchas décadas, peleando para fragmentar, disolver, debilitar algo que junto era enorme, era imbatible. Pero ahora mismo, bueno, ya no podemos volvernos a juntar, por desgracia, pero sí podemos volver a hacer familia. Sí podemos volver a sentirnos uno con nuestras naciones consolidadas, independientes, por supuesto, pero sí sintiéndonos familia, sí sintiéndonos lo que somos, una comunidad histórica, mestizada, cultural, unida, insisto, por ese gran valor que significa el cristianismo y el mestizaje, que nunca se ha producido en la historia de la humanidad como se ha producido en la historia de América española, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra gran labor y nuestra gran responsabilidad familiar es conocer todo esto, no dejarnos hacer y denunciar a quienes nos intentan seguir disolviendo contra nosotros mismos. Como bien has dicho, los que nos intentan hacernos odiar a nosotros mismos. ¿Por qué? Por haber sido grandes, por haber sabido hacer esas leyes de Burgos de 1512, precursoras de los derechos humanos, 2 siglos antes que la Revolución Francesa. Quiere decir, cuando en 1967 en Texas el matrimonio interracial estaba prohibido, en 1512 en toda España, a ambos lados del Atlántico, estaba no solo autorizado, sino que había que crear una nueva raza, que es la que tenemos hoy, que es la que nos hace querernos. O sea, cuando yo o cualquier persona viaja por Panamá, por Colombia, Venezuela, o por Perú, o Ecuador, o Cuba, no da igual el color de la piel. Es que no da igual. O sea, estamos hablando en un idioma, estamos hablando en una historia común, en una religión común, en una ley común, en 400 años de familia común. Y eso es lo que importa. Pero jamás vimos el color de la piel, nos da exactamente igual. Lo tenemos más que superado hace 400 años.
Entonces, es algo que es muy poderoso, tiene mucho valor, tiene mucha fuerza y por eso crea tantas envidias y se intenta tanto destrozarlo. Y el problema que tenemos es que dentro de nuestra propia familia hay tanto traidor como puede ser este ministro de Cultura actual, que no lo sabemos identificar y no lo sabemos acallar y decirle, ministro, cállese, aprenda, cállese y respétese a usted, a sus apellidos y al pueblo colombiano. Porque si usted se respeta como colombiano, ya no le digo como ministro de Cultura, como colombiano, usted tiene que estar el primero celebrando en Santa Marta los 500 años, porque va en ello su propia identidad, su propio ser, su propio sentido de patria colombiana. Es celebrar esos 500 años de Santa Marta. Es así. Y efectivamente, como bien ha dicho usted, es igual que si pues, un español del lado atlántico, porque al final todos somos de la misma madre, se enfrentara, protestara, se quejara ante Roma. Pero yo que soy español, soy igualmente romano que íbero. Yo soy indígena, celta y íbero, igual que soy romano. Pero igual es igual. O sea, en mi sangre corren las naciones antiguas, madres de España, íberas, o los indígenas celtas, o los arébacos, o los vascones, o tantas otras razas indígenas o nativas de España peninsular o europea, como romana, o griega, o fenicia. ¿Qué me está usted contando? No me lo voy a pedir yo ahora a Roma, que me voy a pedir que me fui perdón, o que en fin, porque vino a hacer un encuentro que a mí me sirvió pues de salir de la edad del hierro a entrar bueno, evolucionar 1500 años de golpe, que es lo que fue el Imperio Romano, ¿no? En España o en Francia, Inglaterra, Alemania o Italia, propiamente dicha también. Entonces, quiere decir, tenemos que ser muy cautos, muy inteligentes y a todos los niveles culturales y también de sensibilidad en todos los países de la familia hispana, yo pido que hagamos una reflexión tranquila sobre nuestra identidad, que no renunciemos a quienes somos. Quiere decir, un colombiano o un paraguayo, un español o un argentino, tenemos que saber que somos fruto de un mestizaje mágico, increíble, único en la historia de la humanidad, del que somos hijos. Tenemos que respetarlo. Porque si no respetamos esa historia, no respetamos a nosotros mismos. Y lo primero que tiene que hacer un ser humano, lo primero es respetarse a sí mismo. Pero para respetarse, el primer paso es conocerse. Si tú no te conoces, no te respetas. Y efectivamente, si no te respetas a ti, ¿cómo vas a respetar a los demás? Imposible. Por eso el tal ministro no se conoce, no se respeta y no respeta al pueblo colombiano y a la familia hispana, intentando desvirtuar una conmemoración que significa la identidad de la patria colombiana, ni más ni menos, asociada a la identidad de toda la familia hispana. Porque ser patriota colombiano significa ser miembro de una familia más importante todavía, más fuerte que la propia patria colombiana, que es la familia humana dentro del ámbito hispano. Es lo que somos. Bueno, pues defendámoslo, sepámoslo y que no nos coman el coco más, o sea, que no nos laven el cerebro. No nos dejemos hacer. Va en ello nuestra libertad. Qué bien. Juan Jesús dice, hola amigos, aquí reportando los comentarios que están haciéndonos ahora desde nuestro canal. Jesús Jiménez pregunta, ¿quién dijo eso? ¿El alcalde de Santa Marta? No, es el ministro de Cultura. Hola Jesús, gracias por estar aquí. Dice, Pañol neciente desde los afrancesados descabezados. Ok, el ministro de Cultura. Dice Juan Jesús, la España americana y europea fue y es
la síntesis superadora de la humanidad. Napoleón y Wellington dejaron a España como un solar, dice Pañol Naciente. Grande Álvaro, dice Jesús Jiménez. Y del galeón que está un poco más para allá de Santa Marta, ¿qué? Emilio nos da saludos desde Valencia, gracias Emilio. Pañol de Mercancía, Dios, patria y rey, y cuando el rey cesa en sus funciones de capitán general del ejército aparecen las constituciones, dice Pañol Naciente. Jesús Jiménez y el Yo de Arroyo, con paz descanso, cantando, él no le pega a la negra o hace mucho mal también, dice Jesús Jiménez. Y Pañol Naciente, las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado, todas las constituciones son militares bajo la ley marítima bajo el diccionario jurídico. En fin, hasta ahora los comentarios que nos vienen haciendo nuestros amigos, a los que les agradecemos por estar a esta hora con nosotros. Don Álvaro, voy a tomarme el permiso, si usted así lo quiere, de leer un fragmento de su artículo que ha sido ampliamente difundido por las redes. Dice: celebrar los 500 años de la Fundación de Santa Marta significa honrar todas las raíces y celebrar Colombia, recordando a todos y cada uno de nuestros antepasados que hicieron posible el nacimiento de Colombia y el inicio de la hispanidad, el mutuo descubrimiento de 4 continentes, aunque algunos odien celebrar lo que somos porque se odian a sí mismos por no conocerse ni respetarse. Nuestros nombres y apellidos, nuestro idioma, cultura, sangre y religión vienen y son España, siendo a la vez América y además África, Asia y Europa por igual. Es la magia del mestizaje que España protegió ininterrumpidamente desde 1512 por la ley de Burgos, inicio de los derechos humanos en el mundo. Camuflar, tergiversar y manipular la verdad histórica es profundamente injusto y cobarde al usurpar la esencia y alma de la familia hispana a la que todos pertenecemos, el ministro Juan David Correa incluido. Conmemorando y celebrando nuestros 500 años, celebraremos y conmemoraremos la llegada ayer de los antepasados españoles, de los colombianos de hoy. Un fragmento de su artículo divulgado y que, bueno, ese artículo suscitó la entrevista en la W al ministro y a Carlos Vives, a quien saludamos también y que está hoy en la ciudad de Mompox, aquí en el Caribe colombiano, porque va a cantar esta noche para los amigos del Festival de Jazz. Saludos a Carlos también, que está invitado a los Viernes Hispanistas y que cuando él pueda ya estaremos conversando con él. Vamos ahora, don Álvaro, hablar un poco más, digamos, de usted, de su trayectoria, ¿cierto? A mí me impresionó cuando lo conocí en Cartagena de Indias en mayo pasado. Digamos que usted es un hombre consciente de sus antepasados, de su historia personal, familiar. Y recuerdo haberle escuchado que usted tiene más o menos conciencia de quién es desde hace unos 1000 años. ¿Cómo es esto, don Álvaro? ¿Cómo es que usted conoce su árbol genealógico de esta manera? Digamos, ¿cómo lo aprendió? ¿Fue una inquietud suya personal o fue una cuestión familiar que le enseñaron a todos sus hermanos? ¿O cómo usted tiene conciencia de dónde viene, de su lugar, de su solar y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que usted lo sigue celebrando y expresando? Bueno, yo creo que todos tenemos la oportunidad de conocer nuestros orígenes, porque creo que los orígenes son muy importantes, ya que determinan el presente y por ende el futuro de las personas. Y todo el mundo puede conocer sus orígenes. Es una cuestión de que, bueno, pues que te interese, ¿no? Es una cuestión de bucear, de dedicarle tiempo, de dedicarle energía y trabajo a saber de dónde vienes, simplemente. De dónde vienes, quién eres, por qué hablas español, por qué eres cristiano, por qué te gustan unas cosas y otras te gustan menos. Es la identidad. Y yo creo que la identidad es muy importante porque es lo que nos hace, insisto, respetarnos. Tú, si te conoces, pues te respetas. Cuanto más te conozcas, más te vas a respetar. Y cuanto más te respetes a ti mismo, más vas a respetar a los demás. Y creo que en esta vida, que es limitada, que es muy corta, si algo importante es respetarse a sí mismo y a los demás. Porque el respeto significa vivir libre, vivir en comunión contigo y con los demás. Date cuenta que nosotros siempre somos un poco
propensos a los bandos, ¿no? Yo soy de esto, yo soy del otro, yo soy de este partido, yo soy de este otro, yo soy de este equipo de fútbol, yo soy de este otro, que está muy bien. Es normal que a uno le guste más pues el Real Madrid o el Barcelona, o da igual, o lo que quieras, ¿no? No pasa nada. Pero hay algo mucho más importante que eso, que es quién es cada uno, por qué, insisto, hablas este idioma que hablan 600 millones de personas. ¿Por qué lo hablan 600 millones de personas? ¿Por qué? Y si lo hablan 600 millones de personas, ¿por qué se habla tan mal contra este idioma, contra esta cultura? ¿Por qué en Estados Unidos no entienden lo que significa la herencia española, la herencia hispana en Estados Unidos, que es la primera herencia europea de ese país, ¿no? ¿Por qué llaman a los hispanos latinos? ¿Por qué se ha impuesto ese concepto de latino? Latino, que es una aberración, que es un insulto absoluto al alma hispana, ¿no? Latinoamericano, latino, es un concepto que se inventó en el siglo XIX por parte de Napoleón III, algo que no existe. Eso de Latinoamérica, mundo latino, América Latina, no existe. No existe, no existe. Entonces, eso es descafeinar, es usurpar la identidad, es debilitarnos. Y cuando tú sabes todo eso y te preocupa, pues, insisto, buceas en tu interior, intentas saber de dónde vienes, quién eres, insisto otra vez, para respetarte al máximo. Y cuando tú te respetas al máximo, entonces eres libre. Entonces vives en la verdad. Y la libertad se conquista viviendo la verdad. No hay más. O sea, tú solo eres libre si vives, insisto, si ejerces la verdad. Y si vives en la mentira, vives en la falacia, en la manipulación, eres un esclavo del sistema, de quien sea. Y yo no quiero ser esclavo de nadie. Entonces yo quiero ser libre, y para ser libre tengo que respetarme, y para eso tengo que conocerme. Y por eso, pues he conocido a mis ancestros, y mis ancestros pues vienen de Numancia, precisamente. Numancia, en el año 137 antes de Cristo, 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, fue un poblado nativo, hispano. Hispano viene de la provincia romana de Hispania, que era el actual España y Portugal. Por eso de ahí viene el mundo hispano, la familia hispana o Hispanoamérica. Viene de que la provincia del Imperio Romano, que hoy es España y Portugal, es Hispania. Bueno, pues Hispania, en Hispania vivían nativos o indígenas, como se quiera decir. Carlos Vives prefiere decir nativos y hace muy bien. A mí también me gusta mucho más hablar de nativos que de indígenas. Y esos nativos, esos naturales, esas personas que vivían ahí antes, que eran los romanos, pues eran los íberos, eran los celtas, como hemos dicho antes, y muchos de ellos, la gran mayoría, les compensó el asimilarse con ese imperio romano que les traía una ley, el derecho romano, un idioma, el latín, una cultura mucho más evolucionada, y les encantó asimilarse. Igual que ocurrió en Hispanoamérica, es que es exactamente igual la historia, es curioso. Sin embargo, hubo algunos íberos que no quisieron asimilarse y que lucharon contra el imperio romano. Y esas personas lucharon en un lugar que se llama Numancia. Y Numancia fue el paradigma de esa libertad nativa contra el imperio romano, que por no renunciar a su libertad jamás se rindieron, nunca. Prefirieron al final suicidarse antes que rendirse. Pues bien, ese fue el origen de España, precisamente, porque en esa fusión de los indígenas, de los nativos íberos y celtas, los celtíberos, con Roma, ahí surgió la nación española, que luego se hizo más grande en América, en Asia y en África. Pues eso es lo que somos, de ahí venimos. Entonces es algo que no es algo opinable, es que todos venimos de ahí. Cualquier colombiano, boliviano, cubano o español viene de Numancia. Todos, insisto, todos y cada uno venimos de Numancia. Venimos de los nativos íberos, venimos de los nativos celtas, venimos de Roma, de ahí venimos. Y de Grecia también. También. Y lo grande de América
lo Y de grande, África. grande de América es que además de venir de ahí, también vienen de una herencia de nativos americanos alucinante, impresionante, una diversidad mágica, increíble, y encima de una fusión también con África. O sea que es algo indescriptible. Es algo maravilloso. Por eso, claro, y qué bien lo dice Carlos Vives, precisamente, y no solo lo dice, sino que lo expresa con su música de una manera, a mi juicio, absolutamente emocionante, maravillosa y magistral, porque con su música está gritando a favor de ese mestizaje, de esa identidad, de ese encuentro entre España, África, América, esa fusión. ¿Qué es lo que es Colombia? ¿Qué es lo que es México? ¿Qué es lo que es Perú? Joder, es que es una maravilla. ¿Cómo renunciar a cualquier raíz? ¿Cómo puede un peruano, un colombiano, un venezolano o un argentino o un mexicano renunciar a su raíz maya, hispana o africana? ¿Cómo puede? Es un sacrilegio, o sea, es imposible. O sea, que cualquier ministrillo de cultura que te haga renunciar a unas raíces porque tiene una agenda oculta para ocultar tu identidad, para usurpar tu ser, para dominarte, para que te sientas mal, en conflicto contigo mismo. Mira que es perversa la cosa, ¿eh? Mira que es maldad. Bueno, pero bueno, hay que saberlo. Con mucha calma hay que identificarlo y desde luego hay que pararlo, pero además con mucho humor y con mucho argumento también, claro, pero vamos, sin dejarnos pasar ni un centímetro, ni un milímetro de manipulación, de usurpación de la verdad. Por eso yo acabo, conócete, respétate y defiende tu identidad para ser libre de verdad. Qué maravilla. Ahora que lo escuchaba hablar, me acordé de 100 años de soledad. 100 años de soledad, esa gran obra, esa catedral novelística de García Márquez, nacido en Aracataca. Y bueno, 100 años de soledad puede verse, una de las lecturas, digamos, la lectura más reciente que hice en la ciudad de Santa Marta hace poco, 3 años, después de mi segunda visita a la península en una peregrinación en el 2021 del verano. Volví a Colombia y fui invitado a Santa Marta y a la Sierra Nevada y a la Cataca y a un documental, a una serie de documental. Entonces, digamos, mi compromiso era volver a leer 100 años de soledad para participar en esa serie. Y recuerdo la emoción de esa lectura, porque esa lectura me llevó a pensar que esa novela, esa estupenda novela, describe toda la tragedia que ha ocurrido entre nosotros después de la pérdida de la identidad común, después de la pérdida justamente de la unidad hispana. Es decir, cuando se quiebra la unidad hispana producto de esas guerras de separatistas, ¿no? De esas guerras fratricidas que nos desmembraron esa gloriosa identidad y unión hispana que tuvimos durante 3 siglos bajo el amparo de la misma ley, de la misma lengua, la misma iglesia, la misma corona, ¿cierto? Ese desmembramiento terrible que sufrimos en el siglo XIX y del cual no hemos salido. Ha sido una y otra guerra civil, ha sido uno y otro dictador, una y otra guerra entre hermanos, guerra fratricida, y eso está muy bien retratado en 100 años de soledad, ¿cierto? Esas sucesivas guerras del coronel Aureliano Buendía, que al final ya no sabe ni por qué está luchando. En una de esas le preguntan a alguien, ¿por qué está haciendo la guerra? Es que ya se me olvidó. Y la espiral de violencia que lleva la guerra, al final termina la gente olvidando cuál fue el propósito original de la guerra, ¿no? Entonces eso me pareció que por ahí había un filón de lectura de 100 años de soledad, porque no habíamos sido capaces nosotros de construir tremenda grandeza que nos fue legada, ¿no? Es que éramos grandes y luego cuando sufrimos el desmembramiento ya no volvimos a ser grandes. Nos llevaron al patio de la historia, a la cola del mundo, a ser naciones que llaman
tercermundistas, subdesarrolladas, cuando éramos un imperio, todos, juntos todos, fuimos un grandísimo imperio y una grandísima nación durante 3 siglos. Y nos relegaron a este papel indignante, horrible, ¿cierto?, de las condiciones en las que estamos ahora. Ya ve usted, cada dictadorzuelo de aquí y de allá, masacrando a su propio pueblo, denigrándolo, actuando contra suya. Y este es un poco el mal hispanoamericano en los últimos 2 siglos, haber perdido nuestro norte y nuestra casa común. Y yo a eso, don Álvaro, permítame, yo lo relaciono mucho con la pérdida también de una verdadera aristocracia, es decir, de una nobleza que haya sido capaz de decir, este es el norte, vamos por aquí, porque sea una nobleza capaz de inspirar, que sea una nobleza capaz de dirigir el curso de los pueblos, y más bien ha sido reemplazada por gentes que han venido y que se han tomado el poder, ya bien sea por las armas o por las urnas, pero que no han sido formados para conducir a las naciones y conducir a los pueblos, que es el papel último de la nobleza, de la aristocracia, ¿cierto? Es el papel de fondo, el papel importante, el papel loable que hay en ello, porque recordemos que aristocracia es el gobierno de los mejores, así llanamente, y eso desde antiguo lo sabemos con la raíz griega del término, y que por supuesto al no haber rey, al no haber corona, pues tampoco hubo aristocracia, se perdieron todos los títulos y nos quedamos un poco descabezados, ¿no? Entonces mi pregunta, don Álvaro, con mucho respeto y con mucho cariño, es ¿qué es la nobleza para usted? Usted viene de una familia noble y que lo ha sido durante siglos ya, ¿cierto? Entonces, para usted, en términos estrictamente personales e íntimos, ¿qué es la nobleza para usted, don Álvaro de Marichalar? Efectivamente, pues lo ha dicho muy bien, y es así. Cuando no hay un liderazgo, cuando en un barco no hay un capitán, pues el barco no tiene rumbo. Y toda sociedad necesita de un liderazgo que se fundamente en la virtud. Para mí la nobleza es la virtud. Mi madre siempre decía, no hay mayor nobleza que la virtud. O sea, la nobleza es ser buena persona, nada más. Es que es muy sencillo. Entonces tú puedes tener cualquier título, ser hijo del emperador de Japón, que como no seas buena persona, eres un cabrón. Así de claro. Eres execrable, o sea, no tienes ningún mérito de nada. No eres nadie. O sea, tu nombre, tus apellidos, los tienes que defender siendo buena persona. Y si encima tienes antepasados que fueron ennoblecidos porque hicieron las cosas bien, tienes la obligación de hacer las cosas bien para no denigrar su recuerdo. Por eso hablamos de nobleza obliga. Circunscrito al nombre, al apellido. Pero todavía más importante, insisto otra vez, es la nobleza de la actitud. Cualquier persona tiene la posibilidad de ser noble o villano en función que se porte como un noble o como un villano. Quiere decir, virtuosamente, noblemente, buena persona o mala persona. Para mí, en la sociedad hay solo 2 clases sociales, 2, los buenos y los malos, no hay más, los villanos y los nobles. Ya está, es que no hay más. Aparte de eso, efectivamente, cuando tú tienes vista la nobleza como alguien que aparte de ser buena persona, quiere ejercer un servicio público porque le duele, le preocupa, le concierne el bien de la sociedad, en ese momento efectivamente es cuando las sociedades, cuando tienen una clase dirigente que está en el rumbo de la virtud, esas cosas funcionan muy bien. Por eso nosotros con la monarquía, sobre todo de la Casa de Habsburgo, íbamos muy bien, porque eran personas muy virtuosas, eran personas que preferían retirarse pues en el monasterio de Yuste, en una cama de madera, quiere decir, rezando, no sé cómo explicarte, o sea, dedicándose en su retiro a la oración,
nada de lujos ni de chorradas de esas tonterías, ¿no? Estaban consagrados al servicio público. Eran personas que ejercían la actitud, la nobleza, fruto de sus propias capacidades intelectuales y también su valor, su arrojo, sus capacidades, las consagraban al servicio público. Entonces, cuando una sociedad funciona muy bien, y entonces las personas, la generalidad, la sociedad, ve en esa persona, en ese rey o en ese dirigente, alguien admirable, honorable, al cual le respetan y al cual le siguen como siguen los marineros al capitán de un barco. Es así de fácil. ¿Por qué? Porque el capitán del barco sabe dónde hay que llevar el rumbo del barco para no estrellarse contra el acantilado, para no, en fin, romper la tormenta, y porque tiene experiencia, porque tiene sabiduría y porque quiere lo mejor para su tripulación. Y la tripulación sabe que el capitán quiere lo mejor para ellos, se fía del capitán. Y el capitán da su vida por su tripulación. Esa es la nobleza. Ese es un buen rey. Ese es un buen dirigente. Y eso es lo que tuvimos en Hispanoamérica durante 300 años, efectivamente. Y lo tuvimos tanto, de una manera tan absolutamente certificada, clara, no solo a nivel del rey, sino a nivel de todos los distintos estamentos más bajo que el rey, gobernadores, capitanes generales, virreyes, en fin. O sea, quiere decir, porque era todo un estamento consagrado a un fin que era, ni más ni menos, que cristianizar el mundo, mestizar el mundo, civilizar el mundo, con una intención que era absolutamente admirable. Ahí están las leyes de Burgos. Hay que ponerse 1512, ¿eh? Hay que ponerse ahí, claro. No hay cepillo de dientes, ni hay retrete, o sea, quiere decir, y vivimos 45 años, o sea, hay que ponerse ahí, ¿no? En esos parámetros históricos. Bueno, pues cuando una civilización, cuando un imperio, cuando un reino, el reino de España, es capaz de decir, los nativos americanos, hijos de Dios, no se les esclaviza, no se les maltrata, se mestiza uno con ellos y se hacen las cosas bien. Eso es algo único en la historia de la humanidad. Es tan potente, es tan fuerte, es tan admirable que por eso levantó tantas envidias en quienes jamás hicieron ese mestizaje, como fue el mundo anglosajón. No hay más que viajar para comprobarlo. Hay mestizos en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos. No existen. No hay. Que no nos vengan a dar lecciones a nosotros, estos de arriba, del norte, de los anglosajones, porque lecciones cero. ¿Entiendes? Entonces lo que tenemos que saber es, insisto, es saberlo y ser paladines de nuestra identidad para, insisto otra vez, ser garantes de nuestra libertad. Por eso, nobles es ser eso. Entonces, noble es todo aquel, para empezar, que es virtuoso, que es buena persona. Entonces, para ser buena persona, lo primero que hacer es, y estamos siempre en lo mismo, tienes que conocerte, tienes que respetarte, y a partir de ahí ya puedes elegir un camino u otro, ¿no? Pero el paso principal es ese. Entonces, ya acabo, lo que yo estoy muy orgulloso es de los muchos antepasados que he tenido el honor de tener, que hicieron Hispanoamérica posible y que defendieron esos valores tan importantes del mestizaje y de la cristiandad. Hablamos de, pues, el virrey del Perú, el conde de Superunda, que cuando vino el tsunami y arrasó el Callao y Lima, pues los reedificó y se estuvo ahí durante varios meses viviendo en una tienda de campaña con todo el mundo hasta que se reedificó Lima y el Callao. O otro antepasado mío, don Miguel Francisco de Marichalar y Vallejo, que fue gobernador de Panamá en 1671, después del ataque del asesino pirata Morgan, este asesino en serie,
que incendió la ciudad de Panamá. Mi antepasado fue enviado después de ese ataque asesino, de ese terrorista, en fin, del pirata aquel, Morgan, como digo, y trasladó la ciudad de Panamá a donde está hoy día, el casco antiguo, el Cerro de Ancón, y otros muchos, ¿no? Otras muchas personas que desde el servicio público, desde la gestión en fin, de las órdenes que tenían de la corona, pues hicieron las Españas posibles. Entonces eso es una cosa que es muy bonito conocerla y es muy bonito inspirarse en lo que hicieron ellos y de seguir sus pasos y de copiarles en todo lo que realmente dejaron como herencia de una actitud ejemplar, de una actitud noble, demostrada, pero, insisto y acabo, es algo que todos podemos alcanzar si somos capaces de simplemente ser buenas personas. Es, insisto, la nobleza. No es más que eso, ser buenas personas. Nobleza de corazón. No hay más título que ese. Ese es el mayor título que hay. Ser buena persona. Noble del todo. Ahí está. Nobleza del corazón y noble es el buen trato, decía mi abuelo también. Noble es el buen trato. Total. Don Álvaro, le escucho y todo lo que dice y por supuesto vamos al tiempo presente porque digamos yo en Hispanoamérica no veo referentes de grandeza al mando de nuestras sociedades, ¿no? Gente que han sido encargados por nuestros pueblos como jefes de Estado y que sean gente inspiradora, que sean referentes, que uno vea y les admire por ese buen trato, por su nobleza, por su interés de dar lo mejor de sí mismos para conseguir lo mejor de las sociedades. Y en Hispanoamérica no vemos esto, en la actualidad. Ni siquiera en toda América y a veces en Europa se ve poco. Pero veo una figura como la de Felipe VI, don Felipe de Borbón, y uno ve allí unas condiciones que me llaman muchísimo la atención y que son admirables y que ya lleva 10 años en un reinado que está tratando de seguir uniendo a España, de a pesar de los momentos difíciles que ha enfrentado en su reinado, siempre estar allí siendo ese factor de unidad y desde acá se le ve como un gran rey, ¿no? Que está dando lo mejor de sí y está siendo referente de virtud, referente de transparencia. ¿Qué opinión le merece a usted el rey Felipe VI, don Álvaro? Pues efectivamente, Su Majestad el Rey, don Felipe VI, encarna perfectamente la idea de la monarquía española antigua como una institución al servicio del reino, al servicio de las personas, al servicio de la patria, de la nación. Además, él está muy, muy, muy involucrado, muy enamorado del mundo y de la familia hispana, no deja de asistir a ninguna toma de posesión de los presidentes de Iberoamérica desde que era príncipe, ahora como rey también. Ahora ha estado en Panamá, estuvo hace pocas semanas en República Dominicana y a él le encanta porque él siente Hispanoamérica como lo que es, como una familia, y está dando un ejemplo enorme de compromiso, de servicio público, de responsabilidad. Y aunque lo tiene difícil, porque claro, tiene una situación ahora en España, una situación política muy dramática, muy complicada, muy difícil, pero él significa la permanencia de la nación, significa la unidad de la patria en su historia, en su presente, en su futuro, una institución clave en España y también referente en el mundo hispano y el resto también del mundo, ¿no? Muy admirado en toda Europa, muy admirado en el planeta entero, vamos, en Asia, entero, en todos lados. Se le quiere, igual que se le quería mucho a su padre, don Juan Carlos, y es lo que tiene España, que efectivamente es un gran valor, creo yo, que es la institución de la monarquía, que es la razón de ser de España. España se aglutinó gracias a la institución de la monarquía, ¿no? España, como también era Inglaterra, pues o el Reino Unido, éramos pues, distintos reinos que nos unimos en torno a la monarquía, ¿no? Por eso tiene un sentido histórico y de unidad nacional total. Y entonces, pues yo tengo una gran admiración, además, también a todos los niveles hacia Su Majestad el Rey y es alguien, insisto, absolutamente admirable, al que hay que apoyar muchísimo porque
estoy seguro que tiene pues muchas horas de soledad también, ¿no? Y de problemas de todo tipo, mucha incomprensión, muchas veces muchos enemigos por todos lados, pero el pueblo español y yo creo que también toda la familia hispana y también todos los países de la Unión Europea pues quieren muchísimo a Su Majestad el Rey y la apoyan en esa labor, aunque difícil, absolutamente encomiable y admirable que está prestando a España, al mundo hispano y a Europa también. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente yo diría que es de los hispanos que más conoce Hispanoamérica. Ha estado alrededor de 100 veces en lo que es América, la América de hoy. Así que, ¿quién como él? Decir que conozca con tanta, de norte a sur, con tanta capacidad, con tanto rigor y con tanto cariño, ¿no? Lo que es Hispanoamérica es un referente muy, muy importante. Ya tenemos una hora, don Álvaro, y no quiero abusar de su tiempo, sé que es medianoche allí donde está, y quiero cerrar hablando de lo que hablamos al principio, que es el contacto suyo con la mar. Usted está a bordo de Numancia, esta pequeña embarcación, celebrando los 500 años de la primera vuelta al mundo por Elcano y Magallanes. Desafortunadamente Magallanes no alcanzó a terminar, pero Elcano sí. Y bueno, ¿en qué estadio está la expedición suya? Porque es una expedición de todo el mundo hispano, tiene los ojos puestos en usted. Usted está hablándonos sobre la importancia de proteger los océanos, de liberarlos del plástico, alternativas para usar esos desechos, y estamos muy pendientes y por supuesto que le deseamos mucho éxito y que pueda dar la navegación completa del planeta, nuestros mejores votos y rezos para que lo haga posible, real, y que podamos celebrar esto con usted cuando culmine. Pero queremos saber ahora en qué momento está la expedición y cómo hacemos para ayudarle a que continúe y a que llegue a buen fin su navegación del planeta. Pues muchísimas gracias. La verdad es que me puede ayudar mucho mandándome sobre todo mensajes de apoyo a mi Instagram o la página web. El Instagram es Álvaro de Marichalar y la página web es www.primeravueltaalmundo.com. Y lo llamo Primera Vuelta al Mundo porque estoy conmemorando la primera vuelta al mundo, que efectivamente se realizó hace 502 años por Juan Sebastián de Elcano, al mando de 17 supervivientes de los 265 que habían zarpado 3 años antes al mando de Fernando de Magallanes. Como bien dijo, perdió la vida en Filipinas. Ellos zarparon en 5 barcos el 10 de agosto de 1519 desde Sevilla, y solo un barco llamado Victoria logró llegar de vuelta a Sevilla, probando empíricamente la forma esférica del planeta, que fue el descubrimiento geográfico más importante y determinante de la historia de la humanidad. Pues bien, esos 260 marinos, ese Juan Sebastián Elcano, ese Fernando de Magallanes y ese joven rey Carlos I de España y V de Alemania, que con 18 años, nada más, confió en esos exploradores y les apoyó para que intentaran dar la primera vuelta al mundo, son los antepasados de todos los colombianos que nos escuchan, de todos los españoles, portugueses, bolivianos, paraguayos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, estadounidenses, de todo el mundo hispano. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y qué pena que no lo sepamos. Y qué pena que en todas las escuelas y en todas las universidades de todos los países de Hispanoamérica no se hable de esta gran gesta, de esa primera vuelta al mundo. También lo llamo primera vuelta al mundo porque es la primera vez que se da la vuelta al mundo en una embarcación tan pequeña. O sea, es la vuelta al mundo en la embarcación más pequeña en la historia. Es una embarcación de 3 metros de eslora, es una moto acuática. Es una embarcación en la que navego siempre en pie, en solitario, y he llegado ya a Panamá. Yo zarpé desde Sevilla en la fecha histórica, 500 años después, el 10 de agosto de 1519, 2019,
500 años después. Llegué a Miami, la epidemia esta del COVID me dejó parado 2 años y medio, pero reinicié y llegué a Panamá hace casi un año ya, y estoy ahí a la espera, estoy parado en Panamá, esperando a que las autoridades del Canal de Panamá me dejen pasar desde el Atlántico al Pacífico para proseguir rumbo a Alaska, que es mi próxima etapa, Panamá-Alaska. Desde allí, si Dios quiere, cruzaré a Kamchatka, Rusia, para continuar a Japón, Corea, China, Filipinas, Indonesia, todo Asia, de vuelta a España. Me quedan 2 o 3 años y estoy valorando la posibilidad, si no me dan permiso para cruzar el Canal de Panamá, de cruzar del Atlántico al Pacífico por el Chocó, por Colombia, por el río Atrato y el río San Juan, por esa carrera del Chocó que durante la época imperial, la época virreinal, unió los 2 océanos durante 300 años, por esos ríos tan maravillosos del Chocó. El problema es que hay una situación ahí de seguridad un poco comprometida, un poco difícil, y lo estoy valorando, mirando a ver lo que voy a hacer. Pero bueno, no descarto la posibilidad de finalmente cruzar del Atlántico al Pacífico por Colombia. A mí es lo que más me gustaría, poner en valor esa ruta y poder, perdón, se me cae aquí el teléfono, que tengo aquí una instalación un poco precaria. Tranquilo. Pero bueno, y poner en valor, digo, esa ruta que estuvo en marcha, digo, 3 siglos, de la que no se conoce mucho, pero que no por eso dejó de ser algo importantísimo en la historia nuestra, ¿no? De todas nuestras naciones. Por eso, bueno, vamos a ver. Pero bueno, ahí sigo y insisto, poniendo en valor esa gran gesta que hicieron los antepasados de todos nosotros, de toda nuestra familia hispana, demostrando empíricamente la forma esférica de la Tierra y con la misión que tengo de concienciar sobre un problema que hay en los mares, océanos, lagos y ríos de todo el planeta, del que soy testigo hace 40 años, 42, que empecé a navegar desde el año 82, que es la contaminación del agua por vertidos plásticos, que es un drama terrible, terrible. Ese plástico, estamos echando 1 millón de toneladas, 1 millón de toneladas de plástico al día a los mares, a través sobre todo de los ríos, y algo que es un drama porque ese plástico se convierte en microplástico. Ese microplástico se lo comen los peces, luego nosotros comemos los peces y está ya en nuestro torrente sanguíneo. Un drama fruto de la codicia, como todos los males de la humanidad, y que queremos intentar paliar creando conciencia y creando también soluciones, como es la gasolina que estoy utilizando en muchas de las etapas, producida destilando basura plástica. Un proceso por pirólisis que se hace en Cancún, en México, y que, insisto, es una gasolina de 100 octanos que se obtiene ni más ni menos que destilando basura. Es que es una maravilla. Es algo que intento además promover en otros países, no solo en México. Estamos intentando traerlo ahora estoy con un programa en Ecuador, en Uruguay, también en España, para intentar pues llevar esa tecnología a todos los países donde podamos para, insisto, convertir basura plástica en combustible. Es algo que está funcionando y es algo que mi expedición pues está promoviendo también. Qué maravilla escucharle hablar y bueno, pues darnos cuenta de su valentía, de su arrojo, de estar ahí usted solo con su máquina, con su pequeña compañera Numancia, lidiando tempestades, días buenos de sol, días de tormenta, días de lluvia y que bueno, que ahora esté usted a punto de cruzar el canal si lo dejan, o bienvenido a cruzar por Colombia, por los ríos. Le tocaría llegar al Golfo de Urabá, es un territorio muy hispánico. Recuerde que eso fue explorado por Ojeda y de la Cosa y a principios del siglo XVI, y que es un lugar de leyenda, es un lugar de fascinación. Seguro le va a gustar muchísimo explorar, navegar el Golfo y luego adentrarse por el río Atrato y cruzar por estos ríos hasta salir
al otro lado del Mar del Sur que descubrió Vasco Núñez de Balboa. Eso sería una aventura magnífica. Bienvenido, si quiere hacerla, y le acompañamos, si usted gusta y lo permite, hacer ese tránsito por nuestro querido Chocó, que es el único departamento de Colombia que tiene costas en el Pacífico y en el Caribe, porque también está en el Caribe, en una punta preciosa que se llama Capurganá y Sapsurro, por la cual seguro usted pasará, porque eso está justo al lado de Panamá, de la frontera con Panamá, y que le invitamos a conocer, que es una tierra prodigiosa también, de gentes bellísimas, con gran cultura, con gran tradición, muy africanos, porque en el Chocó es un lugar sobre todo poblado por gente, por descendientes de africanos, así que va usted a sentirse muy a gusto, porque son gente muy noble, muy querida, y que seguramente le darán la mano para hacer ese cruce al Mar del Sur, desde el Caribe o desde el Atlántico, ¿verdad? Así que bienvenido, don Álvaro, si opta por esta, ya sabe que cuenta con nosotros. Nuestra querida amiga Inmaculada Fernández de Granada le dice a través de una pregunta, querido amigo Álvaro, quisiera mostrarle la pregunta. Soy Inmaculada Fernández, ¿no crees que don Felipe sería el líder ideal para la reunificación de la hispanidad? No quiero dejar pasar esa pregunta porque la hace Inmaculada de Granada. Y bueno, ¿usted qué opina sobre esa pregunta? Desde luego que sí, efectivamente, la reunificación de la hispanidad, en cualquier caso, es algo que tiene que surgir de la familia hispana. Y para eso se necesita conciencia de saber quiénes somos y militancia en la verdad. Es algo muy fácil, pero muy valiente. Por eso es una labor de valientes. No suban a la valor de gente conformista o que esté en las zonas de confort. Es gente que se quiera arriesgar, que quiera entrar en lo que significa la conquista de la libertad. Y la conquista de nuestra reunificación es la conquista de nuestra libertad como familia. Pero es algo que tiene que hacerse a través de programas como el que estamos haciendo hoy y otras iniciativas importantísimas. Carlos Vives, por ejemplo, es una referencia enorme en lo que significa la Unión Hispana, en la conciencia del ser. Nacho Cano, ahora, por ejemplo, está haciendo una labor que a mi juicio es impresionante, vamos, que es un musical que se llama Malinche, que está haciendo en Madrid, ahora lo lleva a México también en octubre, que representa esa unión entre España, entre Europa en general, España en particular y todo el continente americano, a través de estos 5 años de historia común, que es que lo hemos hecho todos juntos. O sea, es que date cuenta que cuando hablamos que los españoles que llegaron son cada colombiano o cada paraguayo. Esos son los españoles que llegaron. O sea, es que tenemos que tener mucha conciencia de la verdad, porque nos han lavado tanto el cerebro durante tantos siglos que ya no sabemos a veces por dónde nos sopla el viento, ¿no? Pero eso es muy fácil de saberlo cuando viajas un poco con los ojos abiertos y, insisto, te conoces, te respetas y te sabes quién eres, de dónde vienes. Y eso es fundamental. Por eso, cuando una conciencia hispana sea más fuerte, que vamos por ese camino y además imparable, pues efectivamente una persona como el rey Felipe podría ser un referente importantísimo para animar a esa labor de reagruparnos en nuestra identidad, nuestro ser, nuestro pasado, presente y futuro común. Viajar y leer, usted lo ha dicho. Miguel de Unamuno decía, para combatir el fascismo hay que leer, y para combatir el racismo hay que viajar, ¿no? Don Miguel de Unamuno, 2 veces rector de Salamanca. Y voy a despedir esta conversación fascinante e inspiradora con usted, don Álvaro, leyendo un fragmento del diario de a bordo de don Cristóbal Colón, este ejemplar comprado en la Capilla Real de Granada, justamente el día 3 de agosto
de 2021, un aniversario del zarpe desde las naves de Colón. Y la fecha que he encontrado del diario de a bordo es jueves 13 de septiembre, 13 de septiembre del 1492. Esto decía el almirante Colón en su diario. Aquel día, con su noche, yendo a su vía, que era el oeste, anduvieron 33 leguas y contaba 3 o 4 menos. Las corrientes le eran contrarias. En este día, al comienzo de la noche, las agujas noruestaban y la mañana nordesteaban algún tanto. Dice el comentarista, hasta ahí la palabra de Cristóbal Colón. El comentarista dice: es el primero en señalar la variación de las agujas de la brújula. Acababa de descubrir la rotación diurna de la estrella polar y por tanto la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. Durante la Edad Media se creía que la estrella polar permanecía inmutable y señalaba el verdadero norte. Equivocadamente, muchos han atribuido la primera observación de este fenómeno a Sebastián Caboto, que comenzó sus viajes en 1497, o a Grignon en 1534. Para Morrison, lo verdaderamente asombroso fue que esta pequeña variación fuera observada en rosas de los vientos como las que llevaban aquellos marineros. Recordad entonces, 13 de septiembre, la primera vez que un marino escribe sobre la rotación diurna de la estrella polar. Diario de a bordo de don Cristóbal Colón. Gracias, don Álvaro. Gracias por este tiempo que nos ha dejado conversar con usted, por su sabiduría, por su grandeza, que nos es referente en toda Hispanoamérica, y lo celebramos su pasión, la pasión con la que vive, con la que viaja, con la que explora. Vaya valentía la suya de enfrentarse al mar en una pequeña embarcación como lo que es Numancia, pero con tanta grandeza en sí misma y en su historia, porque va conducida por usted, capitán y marinero al tiempo. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Le deseamos lo mejor de sus próximos trayectos, en sus próximos viajes, y feliz estancia de retorno en Panamá, y cuando no más que diga, para acompañarle el cruce por el Chocó y que pueda ir rumbo al norte, a Alaska, y que lo guíen las estrellas y que lo guía el sol, y que por supuesto Dios esté con usted en su navegación para llevar a feliz término la circunnavegación a bordo de Numancia. De nuevo, muchas gracias y felicidades y bendiciones en el camino, don Álvaro. Igualmente, muchas gracias a todos y a usted muchísimas gracias en particular y a toda la audiencia. Y nada, que tengan siempre en la proa de la vida esa Numancia, que es resistencia, que es jamás rendirse, que al final nos puede llevar a alcanzar los mayores horizontes que podemos soñar. Así que mucha fuerza, mucho ánimo en esa labor tan importantísima de hacer posible la reunificación de nuestra familia común a la que pertenecemos y a la que no podemos dejar de lado jamás. No nos rindamos y sigamos en la labor numantina de unirnos como familia hispana para siempre. Grande abrazo para usted, para todos. Feliz noche ahí en Europa y próximamente nos veremos. Saludos de Verena Guerrero, que dice: saludos a mis estimados Álvaro de Marichalares, Juan Carlos Ensuncho, saludos desde Cartagena de Indias. Y Jesús Jiménez nos dice: gracias Ensuncho, espero haber escrito bien, nunca vi ese nombre, la primera vez que veo su canal, no será la última. Gracias Álvaro, y salud. Salud, buena vida, buen viento y buena mar para todos. Gracias, don Álvaro. Gracias. El próximo viernes. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Gracias. Buena mar. Gracias. Muchas gracias.